Saludos, yo soy Andrés Adolfo Martínez y te voy a ayudar en el aprendizaje de la matemática. Vamos a conversar sobre el mínimo común múltiplo. Para entender de qué se trata el mínimo común múltiplo, vamos a usar un ejemplo. Calcular el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 8. Mínimo común múltiplo generalmente se denota con MCM. Entonces, denotamos aquí el 4, el 6 y el 8. Ahora, ¿qué es un múltiplo? Un múltiplo de un número es aquel que contiene al número en una forma exacta. Por ejemplo, el 4. El 4 mismo es múltiplo de sí mismo porque 4 entre 4 es 1. Ahora, 4 por 2 es 8. Quiere decir que el 8 es múltiplo del 4 porque lo contiene dos veces exactas. Entonces, el siguiente múltiplo es el 8. Si a ese 8 le sumo 4, sería el 12, o lo que es lo mismo que si hubiese dicho 4 por 3, 12. A 12 le agrego 4, es 16, y así sucesivamente hasta el infinito. Ahora tenemos el 6. El 6, tenemos estos múltiplos, pusimos hasta el 78 y siguen hacia el infinito. El 8, tenemos estos múltiplos hasta el 80. Si se fija, 8 más 8 son 16, 16 más 8, 24, 24 más 8, 32, y así sucesivamente. Ahora, dice mínimo común múltiplo. Si estos son los múltiplos del 4, estos son los múltiplos del 6, y estos son los múltiplos del 8, vamos a buscar cuáles de los múltiplos de cada uno son comunes de los tres. Es decir, que los tres lo tienen. Entonces, si verificamos, vamos a ver que el 24 lo contiene también el 6 y lo contiene también el 8. Si verificamos los múltiplos del 4, aquí tenemos el 8, pero el 6 no lo tiene, entonces ya no es común. Si verificamos el 12 lo tiene el 6, pero no lo tiene el 8. Si revisamos los siguientes números, nos vamos a dar cuenta que el 48 es el siguiente múltiplo que es común de los tres números. Si seguimos revisando, conseguimos que el 72 es el otro múltiplo de los tres números. Se llama mínimo común múltiplo. De esos múltiplos que son comunes, vamos a buscar el más pequeño, y el más pequeño es el 24. Por lo tanto, el 24 es el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 8. Vamos a denotarlo. Mínimo común múltiplo de 4, 6 y 8 es igual a 24. Por eso es que este número a veces no lo entendemos, porque es más grande que los que estamos estudiando. Aquí está el 4, 6 y 8. Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué es mínimo si es más alto? Porque es referido a los múltiplos que son comunes. Y es el número más pequeño de los múltiplos de los tres. Supongamos que los números que escogemos son el 2, el 4 y el 8. Los primeros múltiplos del 2 son estos que están acá, los del 4 son estos y los del 8 son estos. Veamos entonces, el primer múltiplo del 2 es el mismo, por supuesto. El siguiente sería el 4, pero el 4 está aquí en el 4 porque el 4 es múltiplo de sí mismo, pero no lo está en el 8. Por lo tanto, ese no es común entre los tres números. Si notamos más adelante, nos vamos a dar cuenta que el 8 es el primero de los múltiplos comunes entre los tres números, porque el 8 también es de sí mismo es múltiplo, porque 8 entre 8 es 1. Si verificamos el siguiente múltiplo, vemos que es el 16. Ahora, de los dos primeros múltiplos de los tres números, el más pequeño es el 8. Entonces, cuando uno ve por inspección simple, nota que se puede dar el caso de que entre los
tres números o los números que se esté verificando el mínimo común múltiplo, uno de ellos sea el mínimo común múltiplo porque contiene a los otros, ya que él mismo es múltiplo del 4 y del 2. Entonces, el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 8 es el 8. Este primer método para verificar el mínimo común múltiplo entre algunos números es fácil de usar cuando los números son pequeños, pero cuando ya los números comienzan a ser de 2 dígitos en adelante, es un poquito complicado verificar el mínimo común múltiplo por ese método. Vamos a ver entonces otro método que es muy común, que es descomposición en factores primos. Vamos a ver este ejemplo, calcular el mínimo común múltiplo de 24 y 30. Los números primos son aquellos que solo pueden ser divididos por ellos mismos y por 1. Y recordamos que los primeros números primos son el 2, el 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Si tú te fijas, 2 se puede dividir entre 2 y entre 1. Todos los números se pueden dividir entre 1. El 3 se puede dividir solamente entre él y el 1. El 5 solamente entre él y el 1. Así sucesivamente notamos de que cada uno de estos números llamados primos, porque se parecen por esta característica que solamente pueden ser divisibles por ellos mismos y por 1. Entonces, todo número se puede descomponer en estos factores primos. Para hacer este cálculo, colocamos una barra vertical y en cada una de ellas ponemos los números involucrados. Aquí está el 24 y aquí está el 30. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el 24 entre el primer número primo, que en este caso es el 2. Verificamos si se puede dividir por 2. Y vamos a seguir dividiendo por ese número primo hasta que no podamos dividir por ese número. Entonces pasaremos al siguiente. 2 sería este número, 24 entre 2 es 12. 12 es divisible entre 2, si lo es, sería 6. 6 es divisible entre 2, si lo es, nos da 3. Pero el 3 no es divisible entre 2, porque él es un número primo. Entonces seguimos al siguiente número primo, que es el mismo 3. Y 3 entre 3 es 1. ¿Cómo dejamos entonces denotado esta descomposición en factores primos? Bueno, colocamos 24 es igual a 2 elevado a la 3 multiplicado por 3. Este 2 elevado a la 3 viene dado por estos 2 que están aquí. Son 3. Por eso colocamos 2 a la 3 multiplicado por 3, porque solamente aparece una sola vez. Continuemos con el 30. 30 es divisible entre 2 y nos da 15. 15 no es divisible entre 2. Veamos el siguiente número primo, que es el 3. Para saber si un número es divisible entre 3, tenemos que usar un simple truquito, que es sumar los dígitos. 1 más 5 es 6 y el 6 es un múltiplo de 3, por lo tanto es divisible por el 3. 15 entre 3 es 5, pero ya el 5 no es divisible entre 3, pero sí es divisible entre el mismo 5. Todo número que termine en 5 o en 0 es divisible por 5. 5 entre 5 es 1, y entonces tenemos que 30 es igual a 2 por 3 por 5, ya que cada uno de estos factores primos aparece una sola vez, que está el 2, el 3 y el 5. Luego, para calcular el mínimo común múltiplo, se toman los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Estos son los factores. Los factores del 24 son 2 a la 3 por 3. Y los factores del 30 son 2 por 3 por 5. Fíjense que aquí dice factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces tomaremos el 2 a la 3 porque es el que tiene mayor exponente. Aquí está 2 a la 1. El 3 lo tomaremos así porque aquí también está 3. Y tomaremos el 5 también. Y así tenemos que el mínimo común múltiplo de 24 y 30 es igual a 2 a la 3 por 3 por 5.
que al efectuar eso, tenemos que eso es igual a 2 por 2 por 2 por 3 y por 5. Y al efectuar ese producto, obtenemos que el mínimo común múltiplo de 24 y 30 es igual a 120. Continuemos con el siguiente ejemplo para calcular el mínimo común múltiplo por descomposición en factores primos. El ejemplo 2, calcular el mínimo común múltiplo de 18, 25 y 40. Colocamos cada número con su respectiva barra vertical y comenzamos entonces con el 18. Y el 18 verificamos que sea divisible primeramente por el primer número primo, que es el 2. Y sí puede ser dividido por el 2. 18 entre 2 es 9. Pero 9 no puede ser dividido entre 2. Pero sí puede ser dividido por el siguiente número primo, que es el 3. 9 entre 3 es 3. Y 3 es divisible por 3 también. Y tenemos que eso nos da 1. Cuando llegamos a ese 1 ahí al final, ya hemos descompuesto al 18 en sus factores primos. Y tenemos que el 18 es igual a 2 multiplicado por 3 a la 2. Y verificamos que este 2 solamente aparece una vez, ya que aparecen dos veces el número 3. Por eso que es 3 a la 2. Continuando con el 25, no es divisible entre 2. Tampoco es divisible entre 3 porque 5 más 2 es 7. Y el 7 no es múltiplo del 3. Pero entonces seguimos con el siguiente número primo, que es el 5. Y ese sí puede dividirlo exactamente. 25 entre 5 es 5. Continuamos con el mismo 5 dividiendo y tenemos que eso nos da 1. Cuando denotamos la descomposición, tenemos que el 25 es igual a 5 elevado a la 2. Continuando con el 40, tenemos que el 40 sí es divisible por 2. Eso nos da 20. También el 20 se puede dividir por 2. Tenemos que da 10. 10 se puede dividir por 2. Nos da 5. El 5 no es divisible entre 3, pero sí es divisible entre 5. Y eso nos da 1. Cuando denotamos la descomposición en factores primos, 40 es igual a 2 a la 3 multiplicado por 5. Porque aquí tenemos 3 veces el número 2. Aquí tenemos 2 a la 3 multiplicado por 5. Luego, el mínimo común múltiplo de 18, 25 y 40 es igual a 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5 a la 2. Recordamos lo que dijimos en el ejemplo anterior, que para conocer el mínimo común múltiplo se toman los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces aquí tenemos a 2 a la 1. No vamos a tomar 2 a la 1 porque aquí tenemos 2 a la 3. Ese es el que tenemos acá de primero. El 3 a la 2 aparece solamente en la descomposición del número 18. Ese va acá para calcular el mínimo común múltiplo. Y aquí tenemos 5 a la 1 y 5 a la 2. Tomamos el de mayor exponente, que es 5 a la 2. Al desarrollar esto, tenemos que eso es igual a 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 5. Y al efectuar ese producto, tenemos que el mínimo común múltiplo de 18, 25 y 40 es igual a 1800. Espero que la explicación te haya sido útil. Si te gustó, por favor dale un me gusta, compártelo y suscríbete.